buenas noches, queridos amigos. Aquí los saluda de nuevo Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador, en Washington, D.C. Y como siempre les quiero acordar que somos una organización sin fines de lucro, 100% voluntaria, que no somos parte de las redes de Casas de la Cultura del gobierno de El Salvador, no hemos recibido fondos de parte de ellos, y que este grupo tiene como misión educar, promover y celebrar la cultura y las artes salvadoreñas y salvadoreñas en la diáspora, porque empezamos salvadoreñas norteamericanas, pero ahora con los medios sociales tenemos a salvadoreños de todas partes del mundo que se nos unen y son parte de nosotros. Y qué placer es para nosotros tener a Tania Bello Regalado. Bienvenida, Tania. Gracias por la invitación, Janet. Muchas gracias. Bueno, mira, la verdad es que hacemos este hincapié una vez al mes sobre mujeres que están haciendo cosas importantes como tú, porque las llamamos mujeres que van tras los pasos de Prudencia Ayala. Y quería recordarles a todos quién era Prudencia Ayala, porque cuando yo crecí, Prudencia Ayala brillaba por su ausencia. Y gracias al Museo de la Palabra y de la Imagen, tenemos ahora con nosotros una visión mejor de una mujer que, si bien, imagínense ustedes, nace en los 1800, ¿verdad? ¿Y qué hace ella? Desde un principio, haber nacido pobre, haber estudiado solamente hasta el segundo grado oficialmente, que se forma ella, una mujer con un sentido de orgullo indígena, orgullo afrodescendiente, hija de una mujer. También en ese entonces el ser madre soltera tenía muchas consecuencias. Y ella misma logra superarse como costurera, estudia, ella se autoeduca a tal punto que logra fundar un periódico, escribir libros. La verdad es que, y ante todo, tener la entereza de ir en contra del poder y decirles, así con ese bastón que tenía, decirle a los hombres poderosos encargados, ustedes son unos corruptos. La metieron en la cárcel por haber dicho que el alcalde era corrupto y se va para Guatemala y allá vuelve a decir la verdad. Es decir, una mujer con unas agallas. ¿Por qué? Porque estaba convencida que el rol de la mujer era importante. Asimismo, imagínate, es una mujer que luchó tanto para el unionismo centroamericano, pero ella lo vio entre una visión de decir, por aquí nos vamos a ir para poder lograr que el voto femenino, porque no, las mujeres no podían votar, no podían tener propiedades. Si tenían propiedades, se casaban, los hombres les manejaban las propiedades. Es decir, estaban bajo el control masculino y viene ella y organiza mujeres, da conferencias. Imagínense ustedes una mujer con tan poca educación, pero que se siente segura de sí misma, porque la educación no es los títulos universitarios. La educación, y eso quiero decirlo con orgullo de parte de Prudencia, no es eso, sino que la educación es saber qué es lo que uno quiere y luchar por el bien común. Esa es educación. Y decir, bueno, necesito esto para poder luchar.
Necesito hablar, necesito escribir, necesito decir discursos para movilizar la causa. Entonces, para mí, ese periódico Redención Femenina, cuando yo lo veo y llegar a tener la osadía de presentarse para presidenta, cuando las mujeres no podían ni votar, la verdad que es impresionante. Y su plan de campaña y su plan presidencial era mejor que el de los otros. Es una cosa impresionante. Yo le puedo decir que Prudencia Ayala, para mí, es un ejemplo y veo en ustedes, las mujeres jóvenes que están en el país, que están dando batería. Para mí es un honor poder tenerte esta noche con nosotros. Bueno. Muchas gracias, Janet. Y qué bonita reseña diste sobre Prudencia. La verdad es que yo la siento, ¿ves? Yo sí la siento porque he entendido que nuestra mujer salvadoreña a veces se siente de menos por no tener educación y formal. Y yo le puedo decir, no, al contrario, un ñeque, una inteligencia nata. Yo me siento honrada ante la mujer salvadoreña. Yo me quito el sombrero ante la mujer, porque la verdad es que si no, esos delantales del mercado que han sacado adelante el país son esas mujeres. ¡Qué honra! Y quería decirte que Tania es una mujer que ha trasladado su pasión y vocación por la defensa de los derechos humanos y el feminismo. Es claro, está tras los pasos de Prudencia. Porque esa trayectoria la comienza en el 2017 como consultora de proyectos para juventudes en el Museo de la Palabra y de la Imagen. Dicho sea de paso, quiero decirles que el MUPI acaba de sacar un pequeño video donde Carlos Enríquez Consalvi habla de la importancia de la memoria histórica. El 16 de enero hemos celebrado 30 años de los acuerdos de paz. Eso no es de menos, al contrario. Eso significó el poder llegar a lo que se llama un diálogo, un acuerdo para una mejor sociedad. Entonces los acuerdos era un acuerdo ¿por qué? Por llegar a tener una constitución y un estado de derecho, donde esos acuerdos eran digamos, para mí la guía, y que no se puede olvidar lo que ha pasado, porque no ha habido justicia. No ha habido justicia por crímenes en contra de la humanidad. Entonces, yo admiro lo que se está haciendo en el MUPI y me alegra que hayas tenido esto porque, en efecto, los proyectos formativos son educación con enfoque a la cultura de paz. ¿Verdad? Entonces, creo yo que has comenzado con el pie derecho y cuéntanos sobre esos proyectos de cultura de paz. ¿Qué es lo que está trazando el MUPI en términos de cultura de paz? Bueno, sí, pues quizás a nivel personal yo comentaría que al menos que el MUPI nos haya abierto las puertas a las juventudes, a mí me marcó mucho y para mí fue muy crucial para determinar realmente qué me gusta y qué tipo de persona me quería convertir, no solo a nivel profesional, sino más que todo con mis principios y valores como tal, ¿no? Y creo que el MUPI empezó estos esfuerzos allá a partir del 2010 con involucrar a juventudes en estos procesos de reivindicación histórica, ¿no? Y creo que fue un salto de fe sumamente valioso,
porque generalmente se asume que las juventudes no estamos interesadas, cuando en realidad si no nos das las herramientas, si no nos abrís las puertas, ¿cómo nos vamos a interesar en eso? Entonces creo que el MUPI, a partir de ese proceso que llevó a cabo de relevo generacional y que yo a nivel personal pienso que lo ha hecho exitosamente, creo que marcó un antes y un después para mí y para otras personas jóvenes, ¿no? Y no me dejará mentir, bueno, todas las personas que trabajan en el MUPI, que yo las estimo un montonazo, son parte de una familia para mí, que ahora habemos muchas juventudes siguiendo esa misión que el MUPI nos inculcó, ¿no? De reivindicar nuestra historia, de conectar con nuestra historia, ¿no? Que es sumamente importante, porque si las juventudes no estamos en constante visibilización de nuestros orígenes, de dónde venimos, del porqué de las cosas de la hora, pues ahí muere, y aunque suene muy trágico, así es. Entonces yo creo que el legado del MUPI, más allá de toda esta sistematización y este rescate valiosísimo de figuras como Prudencia Ayala, creo que es el gran legado que está dejando y que espero que siga más adelante, es darnos la oportunidad a las juventudes de ser protagonistas de la memoria histórica, de algo que nos pareciera muy lejano, pero que si nos abren las puertas, nosotros y nosotras estamos dispuestas y dispuestos a llevar esa batuta, a llevar ese bastón simbólico como también lo tenía Prudencia Ayala, ¿no? Bueno, me parece tan importante que nos digas también, fíjate, si el MUPI es una familia espiritual y de abordaje. Yo veo aquí que tú has logrado estudiar una licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales en la Universidad Evangélica. Y eh, dime, ¿cómo eh, has logrado tú como persona en tu familia ir en una dirección de estos estudios? Sí, bueno, yo creo que estoy involucrada un poco de rebeldía en este tipo de decisiones porque vengo de una familia de médicos. Entonces yo realmente crecí con esa figura de medicina muy presente y realmente cuando iba creciendo yo dije, no, yo no quiero eso, yo quiero irme en otra dirección totalmente contraria. Pero, pero, pero creo que también tiene mucho que ver el hecho de que medicina, bueno, mi papá y mi mamá tienen esta carrera que requiere de mucho contacto humano, de mucha humanidad, y creo que si algo rescaté del trabajo que ellos hacen es eso, ¿no? Entonces, por eso siempre, aunque me haya ido en otra dirección, siempre mi enfoque fue como en lo humano, en algo que me permitiera conectar con gente parecida y distinta a mí, ¿no? Entonces, a partir de eso es que tomo como la decisión de relaciones internacionales, también con ese sueño, esa idea de salir de mis fronteras, que es algo que a mí me gusta mucho, viajar y conocer nuevos lugares. Y a partir del estudio de esa carrera y mucha más experiencia, todo este idealismo me ha ayudado también a enfrentar el mundo real, ¿no? Que puede ser muy hostil, que puede ser muy difícil de transitar, ¿no? Pero a pesar de eso, he reafirmado que es una carrera muy bonita, con unos enfoques de trabajo muy, muy amplios. Entonces, que me da como la flexibilidad de elegir en qué quiero trabajar, ¿no? Entonces, a partir de esto es que yo decido, bueno, y esto fue también gracias a los procesos formativos del MUPI, en concentrarme más que todo en mi vocación en derechos humanos, de la mano también con memoria histórica y también con un énfasis especial en los derechos de las mujeres, ¿no? Que
que a mí me parecería como una contradicción, como decía Allende, hasta biológica, no estar a favor de mis propios derechos como mujer, ¿no? Entonces, es una batalla tanto política como personal, ¿no? Pues también parece que te has involucrado hablando de no solamente el feminismo, sino que en acciones en favor de la comunidad LGBT más. Sí, sí, bueno, he tenido como la oportunidad, la fortuna de participar en procesos investigativos a nivel regional con respecto a derechos y violencias sufridas por la población LGBTIQ+. Ha sido un enfoque muy desde el respeto, muy desde lo externo, porque son vivencias que yo en lo personal no he sufrido. Sin embargo, creo que lo valioso de todos estos procesos es que mm, reivindican como esta idea de que lo importante que es generar conocimiento y a partir de la generación de ese conocimiento proponer y hacer prácticas que nos ayuden a mejorar la situación actual, ¿no? Entonces, básicamente todos estos procesos que llevé a cabo, que fue cuando trabajé en Cristosal en el área de investigación, eh, pues dieron luces de que la verdad la situación en la región centroamericana en cuanto a derechos de población LGBTIQ+, aún hay mucho trabajo para hacer, si bien hay victorias, porque las hay, yo creo que el más grande reto con respecto a este tema es la sostenibilidad de estas victorias, ¿no? Que cambian de gobierno a gobierno, de ideología a ideología. Sin embargo, creo que actualmente el activismo que viene desde la población LGBTIQ+ y su organización ha sido súper valiosa y sigue siendo una de las principales fuerzas que ahorita lideran la lucha contra el autoritarismo. Bueno, qué interesante. Fíjate que como yo trabajé en salud pública, trabajé también varios años en todo el tema del VIH. VIH-Sida, que también habla de todos los procesos de marginalización, estigmatización de las comunidades LGBTQ y más. Entonces, entiendo cómo en realidad la salud es un derecho y es un derecho humano, ¿verdad? Entonces, es bien lógico, me parece, que viniendo de una familia de médicos, tú sigues con el derecho porque el derecho a la salud es un derecho humano. Y que, claro, los que están siendo victimizados, que es la comunidad LGBT, Q y más, asimismo la mujer, porque a mí me preocupa mucho, te voy a decir, cuando veo los datos sobre el feminicidio en el país. Sí, sí. Cuéntame cómo lo sientes tú, porque tú eres una mujer joven, linda, y bueno, ¿cómo lo vives tú, ese horror? Sí, bueno, creo que una vez te pones como los lentes feministas, que yo les digo así, suceden dos cosas. Una cosa es que empezás a valorar y reivindicar mucho más lo que supone el rol de una mujer en nuestras sociedades, en nuestra historia y las redes de apoyo entre las mujeres. Sin embargo, también ocurre otra cosa, que también te das cuenta de las opresiones sistemáticas y sistémicas e históricas que las mujeres hemos sufrido y seguimos sufriendo, ¿no? Entonces creo que toda esta situación de violencia y de feminicidios parte de imaginarios colectivos muy profundos, arraigados a nuestra cultura salvadoreña, en donde está bien ejercer violencia contra la mujer, ¿no? En donde es un problema privado. Es decir, que si hay violencia en familias, si hay violencias en parejas, es un asunto privado, no es una cuestión de seguridad pública. Y a la seguridad pública, que son las pandillas, es el narcotráfico, etcétera, etcétera. Sin embargo, las mujeres, como siempre, nos vemos relegadas a nuestra seguridad
a lo privado, se nos esconde y se trata de minimizar los peligros a los que nos vemos enfrentadas. Y lo triste, lo chocante, es que muchos de estos peligros vienen de nuestros lugares más íntimos. No hay nada más íntimo que nuestro hogar, no hay nada más íntimo que nuestra relación con nuestra pareja. Entonces es un entramado de relaciones muy, muy complejas que requieren de un proceso de reconstrucción y educativo igualmente complejo, que es algo que nuestros gobiernos no quieren ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, leí estadísticas que aquí en el país solo un 9% de los feminicidios llegan a una sentencia. O sea, es un porcentaje sumamente bajísimo y preocupante, porque es decir que no hay confianza en el sistema judicial. ¿Y cómo vamos a confiar si no vamos a tener una sentencia? No hay reparación a las familiares de las víctimas. Entonces, ¿qué implica esto para mí como una mujer joven? Bueno, implica muchas cosas. Implica que yo constantemente cuestione mis relaciones, incluso más íntimas, porque aunque suene muy feo, el peligro y la duda de ser una víctima siempre está ahí. En las amistades, en las relaciones con una pareja o incluso en las familias. La violencia está ahí, ¿no? Es como ese monstruo, esa sombrita que nos pasa persiguiendo. Ahora, si nos vamos a lo público, pues es quizás donde es más evidente, ¿no? Con el acoso sexual, con el acoso en las redes sociales y en general con el machismo que impera en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, para mí como mujer joven, que al menos yo he tenido el privilegio de formarme y de estar consciente de absolutamente todos estos elementos que condicionan mi existir, ¿no? Yo al menos me tengo que mantener alerta, tengo que acudir a, no sé, a algunas, no sé, mecanismos de protección extra, ¿no? Porque, por ejemplo, salir a la calle solo por el hecho de ser mujer ya es un peligro para mí. Entonces, incluso ahora con la situación de las desapariciones, salir en Uber es un peligro mucho más grande. Entonces, sin embargo, como yo te decía, esto requiere de mucha toma de conciencia, porque ¿cómo vas a enfrentarte ante estos peligros si no los reconoces? Entonces también parte de todo este ciclo de cómo hacemos que más mujeres a nuestros alrededores se den cuenta de las violencias que están en su entorno y cómo creamos mecanismos entre nosotras las mismas mujeres para enfrentar estas violencias, ¿no? Y ya si nos vamos mucho más alto, que hablamos propiamente de la estructura institucional que viene del gobierno, que se supone que uno de sus roles es protegernos a las mujeres mediante instancias especializadas, pues yo me atrevo a decir que actualmente no existe esa confianza ni seguridad en que estas instituciones nos van a proteger. Hay un silencio sepulcral con respecto a la violencia contra la mujer actualmente. Y es la pandemia invisible, o la pandemia que, mejor dicho, están invisibilizando, porque la violencia contra la mujer existe y resiste a pesar de los años. Y su máxima expresión, por supuesto, son los feminicidios, ¿no? Entonces, actualmente quizás no tendría por qué ser así, porque en teoría el gobierno, el Estado nos tendría que proteger. Ahorita las mujeres estamos recurriendo a crear redes seguras entre nosotras, porque nos vemos en esa necesidad de respaldarnos entre nosotras, ya que las instituciones que se supone que velan por nosotras o no nos escuchan o incluso nos revictimizan. Entonces, es un reto grandísimo Claro. que yo creo que lo hacemos una a una, ¿no? Sumando, ¿no? Y bueno, yo creo que entre más mujeres nos unamos con respecto a qué podemos hacer entre nosotras, recordarnos entre nosotras, creo que es muy, muy valioso, ¿no? Porque hay mucha desconfianza, hay mucha percepción de inseguridad, ¿no? Y no queda más de otra que protegernos entre nosotras, ¿no? Sí, porque también nosotros mismos, una de las cosas es que nosotros como mujeres hemos interiorizado ese machismo.
y entonces no nos ponemos las gafas feministas, como dices tú. No hemos aprendido a vernos dentro de ese contexto, de que esto es control, digamos. ¿Por qué nuestra pareja tiene que decirnos hasta qué es lo que nos vamos a comer? Porque hay un sentido de control tan grande que a dónde estuviste, con quién estuviste, qué dijiste, cómo. Es decir, y ese control le quita también a la mujer su voz. Entonces, Claro. es también un poco llegar a entender cómo nosotras mismas caemos en esas trampas, ¿verdad? Sí, precisamente entre mujeres nos cachamos, ¿no? Ninguna mujer cae al suelo porque entre nosotras nos cachamos, sí. Pues mira, hablando de eso, ¿por qué no nos cuentas un poco de este proyecto en el que has estado trabajando acerca de el desarrollo sostenible y la mujer? Porque esas redes, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es la visión macro? Sí, bueno, la visión macro pues prácticamente son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que también conforman la Agenda 2030, que son, por así decirlo, metas que la comunidad internacional, es decir, los estados como tales, los países, han acordado con el fin de lograr un desarrollo sostenible, es decir, un desarrollo que sea amigable con el medio ambiente y que también procure que las necesidades de las futuras generaciones sean satisfechas, ¿no? Eh, entonces, yo creo que quizás uno de los como peligros de esta Agenda 2030 es que a veces la vemos demasiado grande y por eso mismo la vemos como muy inalcanzable, porque es una agenda muy, muy ambiciosa y eso no significa que esté malo, pero a la hora de aterrizar en acciones concretas que nos permitan alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible, a veces puede ser como un poco difícil. Entonces, la idea de este proyecto que está llevando a cabo, que son mujeres que promuevan los objetivos de desarrollo sostenible, la idea es fomentar ese pensamiento que para promover estos objetivos se pueden hacer acciones muy pequeñas, pero que son cruciales y muy valiosas. Entonces, a esto hay de hecho, hay un especialista en ODS que a estas acciones le llama cucharaditas de cambio, y a mí me gusta mucho ese término, porque ya lo aterriza más a nuestros entornos, a nuestros contextos. Entonces, estas cucharaditas de cambio, que en nuestro caso fue, por ejemplo, el curso virtual que llevamos a cabo de formación, que uno de los ejes fue el desarrollo sostenible, eso fue una cucharadita, porque fomentamos esta idea de que las mujeres jóvenes podemos ser agentes de cambio globales. Y la clave está en reconocernos como tales, en empoderarnos como tales. Y ahora estas chicas que recibieron este curso virtual van a llevar a la práctica lo que aprendieron, porque su cucharadita va a ser darle mentorías a niñas y adolescentes. Entonces es como una cascada de cambios que a la vez nos permite, por ejemplo, la consecución del ODS 5, que es la equidad de género. Entonces son pequeños pasitos. Entonces la idea es, como tú decías, que de esta gran sombría caigan como gotitas pequeñas de cambios que nos permitan reconocer que acciones pequeñas hacen un gran impacto. Y sí es verdad, por muy idealista que pueda sonar, pero sí es posible conseguir esta agenda con pequeños cambios, porque imagínate si absolutamente todas las personas del mundo decidiéramos un día hacer una acción
para la consecución de esta agenda, yo creo que ya lo hubiéramos hecho hace años. Entonces, esa es la idea de este red y de este programa, ¿no? Empoderar a mujeres para que ellas se reconozcan como activistas y como agentes de cambio global. No empequeñecernos ante lo gigante que puede parecer esta agenda, ¿no? No, pero eso es admirable, porque en realidad, si uno se siente fuerte en sí mismo, ¿no? Si te sientes fuerte, si te sientes que puedes, eres parte de una red de mujeres que está así llevando a cabo esa cucharadita, la cucharadita, ¿no? Entonces, también hay una unidad, porque eso le da una cierta protección, una cierta fuerza, ¿no? Es el Gestalt, que las acciones individuales, cuando se hacen conjuntamente, tienen un impacto mayor, ¿verdad? Y también lo que me gusta de este proyecto de ustedes es que se mantienen en red, porque esos pequeños cambios se solidifican haciendo más cambios en ustedes mismas y en el entorno, ¿no? Entonces, es como yo siento que no hay que minimizar eso. Y me gustaría que, fíjate, tú estabas hablando también de algo que me tocó mucho, que fue diciendo que el dolor que se siente pensar que en las relaciones íntimas hasta allí llega la violencia. Y yo sé que estamos teniendo un problema serio de embarazos de adolescentes. Cuéntanos un poquito sobre eso si tienes algunas ideas de esta problemática. Uf, mira, en ese tema no soy experta y no voy a fingir que lo soy, pero del conocimiento que tengo, pues yo quizás lo vería desde dos dimensiones. Ah, una dimensión sería que yo considero que es muy crucial que empoderemos a nuestras niñas y adolescentes con respecto a la toma de decisiones de cuando ellas quieran en algún momento empezar su vida sexual, ¿no? A mí eso me parece crucial porque recurrir al negacionismo total nunca ha sido la solución y nunca va a ser. Entonces yo creo que empoderar a nuestras niñas y adolescentes con respecto a educación sexual y reproductiva es sumamente crucial en este tipo de problemáticas. ¿Por qué? Porque a partir de esto, ellas pueden ir decidiendo en qué momento, por ejemplo, acompañarse, en qué momento empezar una familia, porque es algo que está muy mal visto en América Latina y que se están haciendo ya esfuerzos por desmitificar, son las uniones tempranas. Eh, Uniones tempranas bajo el concepto de que nuestras adolescentes también tienen el derecho de decidir con respecto a en qué momento quieren partir de casa y empezar una vida con su pareja. Eh, Ahora, ese es como el ideal. La otra cara de la moneda para mí sería eh, lo que respecta al abuso sexual a niñas y adolescentes, ¿no? Especialmente en entornos tan violentos como lo es el entorno salvadoreño, con respecto a la salud sexual y reproductiva. Eh, yo creo que con respecto a esto hay que considerar muchos factores que por supuesto vienen desde el patriarcado, vienen desde imposiciones sociales muy malas, como el hecho de que, por ejemplo, que tu primera menstruación es un signo de que ya sos mujer y le estás imponiendo roles de mujeres adultas a niñas que a veces ni siquiera han cumplido los 10 años. Entonces hay que desmitificar todas esas cuestiones. Eh, Ahora, también esto tiene que ver con lo que te mencionaba, que generalmente estas violencias son vistas desde lo privado. La violencia sexual, por ser algo muy íntimo que toca lo más íntimo de nosotras, generalmente es visto como un problema privado.
que si un familiar te abusó, que si un amigo te abusó, eso es algo que tienes que resolver en privado. Y bueno, una vez ya se da, por ejemplo, el embarazo, que ya es un hecho que se dio, yo creo que es importante dar el paso a que la niña o la adolescente decida sobre su propio cuerpo. Y eso que implica es despenalizar el aborto. Eso implica darle el poder a las niñas, a nuestras adolescentes y a mujeres en general, a decir, no, este es mi cuerpo, yo decido y hasta aquí llega, ¿no? Y eso no es cuestión de moral, no es cuestión de religión, es cuestión de salud pública. Así es una cuestión de niñas teniendo niños, ¿verdad? Y cuando no lo quieren. Así es que este es una problemática de la sociedad. La verdad que El Salvador está muy, muy atrasado al respecto. Realmente, comparado con el resto del mundo, estamos muy mal y estamos, parte de lo que tú dices, un proceso de victimización en vez de empoderamiento. Hay una manera de verlo, ¿verdad? Y entonces el victimizar limita también el accionar de la mujer, ¿verdad? En sí se vuelve un círculo y permite más violencia en contra de esa mujer, ¿verdad? Y se le echa la culpa a la mujer por todo. Eso es lo doloroso del asunto. Y yo pensaba que quería nada más decirte que eh, también tú has sido parte de 29 mujeres jóvenes latinoamericanas seleccionadas por el Global Citizen Center de Ban Ki-moon. Cuéntanos sobre eso. ¿Qué significa eso? Sí, bueno, esto es algo de lo que al menos yo me siento súper orgullosa. Creo que más por ser internacionalista, porque esta organización fue fundada y está liderada por el exsecretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que fue un secretario extraordinario de nacionalidad coreana. Entonces, cada año, este centro de Global Citizens, de ciudadanos globales, abre fellowships con la idea de que juventudes se involucren en la consecución de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Entonces, el año pasado yo apliqué, si bien con muchas esperanzas, con expectativas bajas, ¿no?, al programa que era de América Latina. Pues me llevé la sorpresa que me aceptaron, así que ahora estoy en un proceso para convertirme en fellow de este Centro de Ciudadanía Global. Y pues nada, ha sido una muy bonita experiencia porque he podido compartir espacio con otras 19 mujeres de América Latina. En total somos 2 salvadoreñas las que estamos en esta fellowship. Mi otra compañera salvadoreña es Alejandra Durán, una mujer excelente, profesional, increíble, que admiro y aprecio un montón. Y bueno, hemos podido construir también esta red, que es algo que a mí particularmente me gusta mucho de las mujeres, que nuestros liderazgos generalmente parten mucho de la empatía y de la ternura, que a mí me parece sumamente disruptivo con respecto a un sistema capitalista tan agresivo. Estamos nosotras las mujeres construyendo constantemente redes de apoyo a partir de la ternura. Me parece hermosísimo, ¿no? Entonces, todas las mujeres que estamos como fellows llevamos a cabo un proceso intensivo de empoderamiento y de liderazgo, ¿no? Y ahora estamos llevando a cabo microproyectos de desarrollo sostenible en 5 países distintos. Y es a lo que voy de estas cucharaditas de cambio. Y yo creo que este tipo de programas son súper valiosos porque te das cuenta del potencial que tenés, ¿no? Y de la capacidad
de alcance y liderazgo que como mujer puedes llegar a tener, ¿no? Fantástico, me parece. Felicidades, pues yo te felicito también porque la verdad no es fácil eh, entrar en el ámbito internacional y sentirse uno que tiene mucho que aportar. Y como salvadoreñas, dos salvadoreñas, es un gran logro. Y además de eso, quería decirles que el proyecto del MUPI fue galardonado con el Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos Óscar Arturo Romero. Entonces, quiere decir que los esfuerzos que has estado realizando y los equipos de mujeres con las cuales estás trabajando, hay gente que los está viendo, los está apreciando y eso es muy importante también para el futuro, para que vean que mujeres como tú están logrando éxitos y que tú puedes entonces ser una mentora para todas estas jóvenes y que, como dices tú, un proceso de cascada, ¿verdad? De apoyo de cascada. Y me decías antes que tuviste la oportunidad también de ir a Francia a hacer unos estudios, cuéntanos. Sí, bueno, solo antes de aclarar que, bueno, ese premio regional fue más que todo el esfuerzo colectivo del MUPI, con esto que te mencionaba, que estaban haciendo un enfoque de relevo generacional con respecto a la reivindicación de memoria histórica y derechos humanos. Entonces, ese esfuerzo fue reconocido a nivel regional y qué bonito, ¿no? Porque eso nos da como el respaldo de que el MUPI es una entidad sumamente valiosa, ¿no? Y sumamente crucial para que las juventudes podamos conocer nuestra historia. Ahora, con respecto a Francia, sí, tuve como el privilegio de vivir un tiempo en Francia. No fue por estudios, sino que fue por un trabajo temporal. Bueno, es que la verdad yo estaba como en distintas áreas de trabajo, pero bueno, allá en Francia tuve la oportunidad de llegar y enseñarles español a jóvenes franceses con un enfoque multicultural, que eso era lo que a mí me gustaba, ¿no? Entonces, trabajé en dos escuelas públicas de Francia durante unos meses y les enseñé español, pero también les enseñé como sobre la cultura salvadoreña. Eh, Particularmente se me viene a la memoria una sesión que yo trabajé y que les encantó mucho sobre Prudencia Ayala. Yo me la llevé hasta allá, o sea, hasta me llevé una camisa con su rostro, porque igualmente siento que ella me acompaña y les encantó mucho. Les mostré el cortometraje animado de Prudencia, hicimos varias actividades, lo relacionamos con figuras femeninas francesas, que en su caso yo llevé a la mesa a Olimpia, que fue la mujer francesa que se atrevió a hacer una declaración de los derechos de las mujeres ciudadanas, porque en la Revolución Francesa eh, no se incluyó en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano a las mujeres. No me sorprende realmente, entonces Olimpia dijo no, entonces yo voy a hacer la mía, ¿no? Y pues tuvo un fin trágico, ¿no? Pero me encantó poder como generar esos puentes culturales para decir, El Salvador y Francia están súper alejados, están 1000 años luz culturalmente, pero tenemos puentes en común y a mí eso es lo que en la docencia fue lo que más me llenó de satisfacción, ¿no? Entonces esa fue más o menos mi experiencia estando allá en Francia. Qué linda experiencia. Te felicito porque no hay cómo estar viviendo en otra sociedad para poder ver su propia sociedad de lejos. Sí, es otra experiencia realmente estar lejos de casa.
y ver a tu país desde esos ojos, ¿no? Claro, es la mejor educación, decía mi papá. La mejor educación es vivir en otro país, porque te cuestiona a ti misma, Sí, ¿verdad? claro. Sí, Entonces, y lastimosamente también este tipo de experiencias vienen mucho del privilegio, ¿no? Yo tuve ese privilegio, pero realmente no, porque yo sí pienso que toda mujer alguna vez en su vida debe viajar y hacerlo sola, pero se escucha como súper bonito decirlo, pero parte mucho del privilegio, ¿no? Es decir, yo tuve el apoyo, yo tuve los recursos y creo que también empezar a generar como una agenda para decir, bueno, ¿cómo hacemos que otras mujeres tengan estas mismas oportunidades a partir de mis privilegios? Yo creo que es una señal de empatía muy importante que deberíamos de practicar, ¿no? pero también lo que quiero felicitarte a ti es porque tú buscas oportunidades. Hay oportunidades. El asunto es estar alerta, buscar en el Internet, es decir, ir a la embajada, aprender otro idioma, ir a la Alianza Francesa para tener la base para poder aplicar a una posibilidad de viaje. Es decir, hay posibilidades si uno mismo también la busca y se siente seguro de sí mismo. Entonces, yo siento que tú eres un ejemplo para otras mujeres jóvenes que piensan, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. Pero en realidad, si uno busca el apoyo y si se siente seguro de sí mismo, hay gente que cree en ti. Sí, claro, y eso también es uno de los objetivos de este proyecto, ¿no? De esta red de mujeres, ¿no? De decir, bueno, entre nosotras nos vamos a apoyar y vamos a rebuscar, ¿no? Y eso a mí me parece como súper valioso y a mí realmente ver a mis amigas y en general a la red de mujeres que me rodea me inspira mucho, ¿no? Y algo que me ha quedado súper claro es que las mujeres necesitamos referentes, porque todos los días nos bombardean con referentes hombres. La historia, cuando estudiamos, o sea, en los medios siempre nuestros referentes son hombres y creo que visibilizar el hecho de que hay mujeres igualmente brillantes que nos pueden servir de referencia es sumamente crucial y esto lo he confirmado hablando con otras mujeres jóvenes que me han dicho, yo sí siento que necesito modelos de liderazgo mujeres que me den el ejemplo. Absolutamente. Mira, quería poner alguna de la gente que está con nosotros en línea, que quisiera saludarte. Anabel Iglesias, que nos dice buenas noches. Tania Primavera dice saludos, Tania. Ahí tienes una tocaya, ¿verdad? Sí, Ana Paula, qué bien, qué bien. Ana Paula Ramis Aguilar, buenas noches y saludos. Tili Perdomo y Cristian Daniel Ruiz también están con nosotros. Ana Magdalena Granadino, bueno, ella es una mujer que ha hecho muchas cosas y que ha estado involucrada en la cultura en el país. Muy bien, gusto de saludarte. Anabela Iglesias, Manuel Barrera Ibarra, Paula Heredia, hablando de mujeres mentoras, Paula Heredia, que es una gran cineasta que decidió regresar a su pueblo de Suchitoto y está haciendo maravillas con su Festival Internacional de Cine. Felicidades, Paula. Y también que ella, una de las cosas, acaba de abrir un cafecito y he visto las fotos en Facebook. Felicidades, ya no me aguanto para ir a visitar ese cafecito y poder enterarme de todas las cosas que estás haciendo, Paula. Así que felicidades, Rolando Costa, Noemi de Cabrera,
Ana Paula Ramis Aguilar dice, increíble proyecto. En definitiva, gracias a Tania y a Zulma, las creadoras del proyecto, tengo un espacio seguro entre mujeres empoderadas. Felicidades, gracias por darles el reconocimiento tanto a Tania como a Zulma por lo que están haciendo juntas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ale y Beth también está, Diego Salazar, Gadeli Maid también está viéndonos. Es decir que han tocado ustedes ya a otras mujeres y a otras mujeres jóvenes. Y eso pues es una maravilla. Quería darte la oportunidad para que nos digas algunas palabras sobre cómo ves tú en estos momentos las organizaciones femeninas en el país, porque la verdad que yo no las conozco y nuestro público tampoco, y estaba oyendo al doctor Héctor Lindo Fuentes hablar sobre todos los grupos feministas que lucharon en los años 20 por los derechos de la mujer y por los derechos de la sociedad. Y, tenían esas organizaciones femeninas. Entonces, cuéntanos qué hay en el país o algunos grupos que tú sepas. Sí, bueno, digo esto sin exagerar, pero yo creo que actualmente en El Salvador la fuerza política más grande, más potente que tenemos es la feminista, y no cualquier tipo de feminismo, sino el feminismo organizado, y que creo que es como la más grande evidencia que cuando mujeres nos juntamos por una misma causa, pues hacemos temblar la tierra, ¿no? Y nada, viendo el estado de la situación actualmente en el país, con un recrudecimiento del autoritarismo y la represión bastante marcado, las organizaciones feministas han sido las que han llevado el liderazgo en esta lucha contra el desmantelamiento del Estado de Derecho, así como la negación de la memoria histórica, entre estos los acuerdos de paz, ¿no? Las feministas siempre han sido las primeras en denunciar, y esto no solo ahorita, sino a lo largo de la historia, la evidencia es Prudencia Ayala, ¿no? Han sido las primeras en denunciar estos graves atropellos a derechos humanos, y estoy más que segura que van a ser las últimas, porque las feministas están en todo, ¿no? Y creo que actualmente, bueno, si quisiéramos como nombrar alguna de las organizaciones más valiosas, está por ejemplo la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que están haciendo un trabajo valiosísimo con respecto a la visibilización de los casos de violencia obstétrica contra Manuela y Beatriz, que son casos insignias de violencia sexual y obstétrica aquí en el país, y que han logrado llevar estos casos a la cúspide del sistema interamericano de derechos humanos, es decir, a la Corte Interamericana, y recientemente, en noviembre del año pasado, tuvieron una sentencia muy favorable con respecto al caso de Manuela, que marca un precedente importante no solo en El Salvador, sino en Latinoamérica, ¿no? Entonces creo que la principal lucha actualmente feminista, aparte de todas las que llevamos, es sin duda alguna en la despenalización del aborto, ¿no? Y por mencionar otras, también está el colectivo Morales, que ellas han logrado hacer activismo desde el arte disruptivo, desde la música, desde las performances, desde lo chocante, ¿no? Que puede ser el arte, que son formas novedosas y atrevidas, ¿no? de denunciar. También está la colectiva feminista para el desarrollo local, ¿no? Otra de las grandes históricas,
de feminismo aquí en el país. Y pues yo creo que podría seguir mencionando muchas más. Está la red Ameyali, pero lo que quiero decir es que las feministas están, existen, resisten y estamos organizadas y no nos vamos a ir. Vamos a estar ahí en las conversaciones incómodas, vamos a estar ahí reivindicando nuestros derechos y no le vamos a pedir perdón a nadie. Así que yo creería que ante tiempos oscuros el movimiento feminista está siendo una luz de esperanza y de apoyo muy, muy grande. Bueno, para nosotros aquí en Casa de la Cultura ha sido un verdadero honor tenerte, oírte, sentir esa inspiración y esa convicción. Eres realmente un ejemplo de una mujer excepcional, siguiendo los pasos de Prudencia Ayala y felicitarte, desearte a ti y a todas tus redes y a todas esas mujeres feministas fuerza, entereza, determinación, siempre teniendo cuidado, queriéndose las unas a las otras, sabiendo que hay que siempre estar alerta, porque cuando uno está tocando el poder responde violentamente. Y entonces decirles que desearte todo lo mejor en todos tus éxitos y todos tus proyectos, a ti y a Zulma en esta red que están haciendo y trabajándola y queriéndola, y decirte que vamos a seguir en contacto y queremos saber más sobre este proyecto disruptivo de las mujeres, que me manden la información para invitarlas a que vengan a estar con nosotras, Sí, claro. porque el arte hay veces dice lo que las palabras no pueden decir. Y, o también las palabras dicen lo que, pasa profundamente en nosotros, en el país y en nuestros corazones. Así es que agradecerte sinceramente a ti y a Carlos Enríquez Consalvi del MUPI, que nos puso en contacto contigo y con Zulma, felicitar ese esfuerzo y decir, no podemos olvidar, la historia es lo que nos enseña a ver las cosas actualmente tal como son y que la visión feminista y las gafas feministas son de gran importancia para un desarrollo sostenible, equitable y justiciero. Así es que felicidades, Tania, y con la esperanza de volver a ponernos en contacto contigo, así que saber en las que andas y todos los pasos de prudencia por donde vas. Así es que muchísimas gracias, Tania. Muchas felicidades. Muchas gracias, Janet. Agradecerte por haberme invitado, al MUPI también. Y quizás para cerrar, solo decir que este tipo de causas por equidad de género empieza en estos espacios más íntimos y también más públicos, ¿no? Y creo que si queremos realmente alcanzar esa meta es de autoexaminarnos y también ver si en nuestro entorno personal, profesional, institucional, estamos realmente llevando con coherencia a la práctica todo lo que implica alcanzar la equidad de género, ¿no? Fantástico. Entonces, por la mujer y por lograr lo que tenemos que lograr, que es una equidad de género y una equidad social. Muchísimas gracias, Tana. Muy buenas noches a todos los que han estado con nosotros. Les agradecemos su audiencia y compartan este Facebook con los demás y, para que la gente pueda tener el placer de conocer a Tania Bello Regalado, que ha estado con nosotros. Bella, indudablemente. Muy buenas noches.